Hola, bienvenidos a Sublime Saber, el placer de aprender. Con este comenzaremos una serie de videos donde buscamos abordar de manera sencilla y fácil la historia de México. Recordemos que México es un país con grandes acontecimientos históricos, desde las llamadas culturas mesoamericanas, pasando por su conquista, la creación de la Nueva España, la independencia, el porfiriato, una revolución, el corazón de Peña, hasta la llamada Cuarta T. Comencemos. ¿Recuerdas que el año pasado, a finales del 2022, se estrenó una película, Wakanda Forever? En ella se enfrentaban dos pueblos, Wakanda contra Tlalocán, un pueblo liderado por Namor. Obviamente en el cine muchas personas notaron las similitudes de este pueblo con unas culturas llamadas mesoamericanas, las culturas de México. ¿Recuerdas en qué cultura se basaba Namor? Si no, al final del video, comenta aquí abajo si logras identificar las similitudes y saber con qué cultura se basó principalmente. Recordemos algo importante, a Mesoamérica, ya que esta palabra es importante para poder dar nombre a estas culturas, las culturas mesoamericanas. Hace tiempo, un arqueólogo alemán, para poder estudiar de mejor manera todo esto, decidió dividir este territorio, parte de Norteamérica y Centroamérica, en tres zonas: Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica. Las dos primeras fueron zonas del norte, donde realmente las civilizaciones no tuvieron grandes ciudades, eran civilizaciones más bien pequeñas, hablando de pueblos, hablando de comunidades, que normalmente eran ciudades que eran pequeñitas y sus pobladores iban de un lugar a otro, es decir, eran nómadas. Por el contrario, en Mesoamérica, las culturas que se desarrollaron ahí fueron sedentarias, es decir, se quedaron en un solo lugar y edificaron grandes ciudades, grandes centros ceremoniales. Por ello, las principales culturas de este territorio se desarrollaron aquí. Esta zona compartía varias características en común. Por ejemplo, eran politeístas, es decir, adoraban a más de un dios. También tenían una gran agricultura, donde principalmente dependían del maíz. Había grandes avances en estas áreas. Por ejemplo, ¿recuerdas a las chinampas? También estas culturas desarrollaron formas de escritura bastante avanzadas, al igual que matemáticas, por ejemplo el cero, y tenían calendarios, ya que tenían un gran conocimiento astronómico. También el cacao y su comercio era muy importante. Y finalmente, tenemos construcciones que seguían un estilo piramidal. Ahora, los historiadores, para poder estudiar de mejor manera todo esto, deciden dividir a la historia y a las civilizaciones en tres periodos: el periodo preclásico, del 2300 al 100 a.C., el clásico, del 200 a.C. al 900 después de Cristo, y el posclásico, del 900 al 1521 después de Cristo. En cada uno de estos periodos proliferaron diversas culturas. Estos periodos y cada uno de ellos también se puede dividir en tres mini periodos: el inferior, el medio y el superior. Comencemos con el preclásico. Aquí se desarrolló principalmente una cultura, la olmeca, llamada la cultura madre, al ser la más antigua de todas y la que prácticamente fundó todo. Sus principales lugares arqueológicos son La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo. Ellos adoraban al dios jaguar, y toda esta cultura se desarrolló en lo que hoy conocemos como Tabasco y Veracruz. Si pasamos al clásico, podemos denotar a tres culturas. En el clásico inferior, la ciudad de Teotihuacán, la llamada Ciudad de los Dioses, del 200 al 650 después de Cristo. Probablemente la has visitado, las pirámides del Sol y de la Luna. Tenemos también a los mayas en el clásico medio, en las zonas de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Guatemala. Sus centros ceremoniales más importantes eran Chichen Itzá, Palenque, Tikal, Coba, Etzbalam y Uxmal. Ahora, ellos desarrollaron muchas cosas, entre ellos el uso del cero, un calendario y un gran conocimiento astronómico, que dejaron en varios escritos. En el clásico superior tenemos a los zapotecas, la llamada gente de las nubes. Aquí podemos denotar centros como Tajín y Moltalbán, también una adoración hacia el dios Xipetotec. Tenemos después el posclásico. Aquí podemos denotar a los mixtecos, en Oaxaca, Puebla y parte de Guerrero, donde podemos denotar a su centro Mitla. Tenemos también a los toltecas, en lo que conocemos como Hidalgo, Tlaxcalteca y el Estado de México. Podemos ver a Tula, donde encontramos estas esculturas, a los llamados atlantes.
Y finalmente, la cultura más importante de este periodo es quizá los aztecas, esto en el posclásico superior. Aquí tenemos a este pueblo que era principalmente guerrero. Tuvo su sede en la ciudad de Tenochtitlán, sobre lo que hoy conocemos como la Ciudad de México. Este pueblo, al ser un pueblo y un imperio guerrero, tenía sometidos a varios pueblos en las cercanías y formó la llamada Triple Alianza entre Tlalcopan y Texcoco. Ellos adoraban principalmente a Quetzalcóatl, un dios que quizá esta adoración les jugó en contra con la posterior conquista de España. Dejemos un poco este territorio y vayamos a Europa. ¿Qué pasaba en ese entonces? Bueno, hubo grandes cambios en Europa, que básicamente desencadenaron en que cada país buscara nuevas rutas comerciales para poder obtener el control de las mismas y acrecentar su poder como imperio. Entre ellos, España, que tras una serie de eventos decide enviar una expedición a buscar nuevas rutas comerciales hacia las Indias, esto liderado por Cristóbal Colón, que en 1492 llega al nuevo territorio. No era el que buscaban, pero dan el descubrimiento del Nuevo Mundo. Ellos llegan a Cuba, donde después de un tiempo se asentan y comienzan a edificar nuevas ciudades. Aquí quien estaba a cargo era el llamado Diego Velázquez. Después de un tiempo, hacia 1519 y 1521, una población de estos españoles que residían aquí deciden adentrarse aún más hacia territorio continental, esto sin el permiso de Diego Velázquez, y llegan a lo que conocemos como Yucatán y Veracruz, un pequeño ejército liderado por 3 hombres, y aquí se enfrentan al pueblo de los empualtecas. ¿Quién era? Pues ni más ni menos que Hernán Cortés, también acompañado por Francisco Hernández de Córdoba y Juan Grijalva. Ellos comenzaron a invadir estos pueblos costeros y comenzaron a escuchar acerca de una gran ciudad, un gran imperio, el Imperio Azteca, que se encontraba más hacia el centro de México. Así que comenzaron a avanzar hacia este territorio y posteriormente entraron en conflicto con este pueblo. Ahora, en un inicio, ellos fueron recibidos de una manera amable, incluso recibieron grandes regalos por parte del imperio, esto por el Tlatoani Moctezuma. ¿Por qué lo recibieron con tanta amabilidad? Bueno, principalmente, como habíamos dicho, porque ellos adoraban a Quetzalcóatl, un dios que coincidía de cierta manera con las características físicas de los españoles. Todo esto hacía o semejaba hacia sus antiguas profecías, principalmente la del quinto sol, el regreso de Quetzalcóatl. Obviamente, los pobladores de aquí no creían que los españoles como tal eran dioses. Sin embargo, tenían o pensaban que tenía algo que ver con su profecía, así que intentaron no hacer enojar a los dioses, pero no precisamente a los españoles. Ahora, por supuesto que los españoles buscaron conquistarlo y comenzaron esta guerra, donde este Tlatoani muere y le siguen Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Finalmente, en 1521, se da el final de esta guerra, la caída de este imperio y la caída de Tenochtitlán, que marcó el fin de esta batalla. Hay algunos acontecimientos importantes. Tenemos, por ejemplo, la batalla de la Noche Triste, en la cual Hernán Cortés es derrotado. También después, cuando logran derrotar al Imperio Azteca, se da la tortura de Cuauhtémoc en búsqueda del oro. Ahora, otros factores que hicieron posible la victoria de los españoles son los siguientes. Recuerda que el ejército español era un ejército pequeñito. No se podía comparar en número al gran Imperio Azteca, pero su ejército tenía un poder militar un poco mayor, ya que tenían armas de pólvora, que eran armas de largo alcance, y también tenían a los caballos, cosas que le brindaban cierto poder sobre el ejército azteca, pero por supuesto esto no era ni de lejos suficiente. Sin embargo, recuerda que el imperio azteca era un imperio, es decir, tenía sometidos a otros pueblos, con los cuales era realmente, o lo podrías considerar hasta cierto punto, un imperio malvado, ya que se aprovechaba de estos pueblos. Por supuesto que estos pueblos que eran sometidos por los aztecas no estaban felices, y cuando vieron que había un pueblo o los españoles que quería hacerles frentes, vieron en ellos una esperanza, una forma de liberarse del yugo de los aztecas. Así que no lo pensaron 2 veces y salieron con ellos, por ejemplo los tlaxcaltecas. Aquí podemos recordar a la Malinche. Ahora, todo esto incluso no es suficiente para poder derrotar a los aztecas. Pero hay algo que nadie esperaba, las enfermedades. Entre las más importantes tenemos a la viruela, algo que trajeron los españoles y que aquí no se conocía.
Por lo tanto, los aztecas no tenían defensas en sus cuerpos para esta enfermedad y por supuesto que no tenían ninguna medicina, lo cual causó grandes bajas al imperio azteca y combinado con todo lo anterior hizo que finalmente perdieran, a pesar de tener una gran ventaja. Por supuesto que Hernán Cortés cuando conquistó este nuevo territorio comenzó a gobernar, pero lo hizo de una manera un poco mala, digámoslo así. De modo que España no era tonta y decidió tomar cartas en el asunto, creando lo que conocemos como la Nueva España. Esto por Carlos I, que decide tomar este control, crear la Nueva España, el primer virreinato español, y nombra al primer virrey, Antonio de Mendoza. Un virrey es como un casi rey, es decir, era prácticamente un rey que estaba en la Nueva España, pero seguía las órdenes del rey de España. Sus funciones eran gobernar, ser el capitán general del ejército, el presidente del llamado Consejo de Indias, el vicepatrono de la Iglesia Católica, el presidente de la Audiencia, el superintendente de la Real Hacienda. Como dijimos, esta Nueva España necesitaba una nueva forma de gobierno. Recordemos que cuando Hernán Cortés llegó a territorio mexicano, fundó la primera ciudad en México, la Villa Rica de Veracruz. Después de la conquista de todos los territorios, se forma la primera forma de gobierno, el Real Consejo de Indias, que eran consejeros reales en una asamblea legislativa, que era la central política de este nuevo territorio. Después se crearon las audiencias. Hubo dos, en 1528, por Nuno de Beltrán, Juan Zumarraga y Andrés de Olmos. La segunda por Sebastián Ramírez de Funleal y Vasco de Quiroga. Todo esto buscaba tener un control de España en estos nuevos territorios. Como dijimos, esto fue realmente difícil. Por lo tanto, en 1535 se forma como tal el virreinato, la Nueva España. Ahora todo el poder sobre este territorio seguía recayendo en la corona, es decir, España seguía siendo la máxima autoridad. También se creó la Real Audiencia, un tribunal de justicia eclesiástica y penal. Este tribunal o las personas que estaban dentro de él eran elegidos por el Consejo de Indias. Finalmente, recordemos que este nuevo territorio, México, era extremadamente grande a comparación de España, por lo cual se crearon alcaldías o cabildos, que eran gobiernos locales de cierto territorio. Cada uno contaba con sus alcaldes, con sus jueces, con sus regidores y con sus concejales. Ahora, toda esta parte es la parte política de la Nueva España. También hay una parte religiosa. Recordemos que durante ese periodo de tiempo, la Iglesia Católica tenía un poder tan fuerte o superior a cualquier monarquía, por lo que el Papa Alejandro VI comenzó la evangelización del nuevo territorio, esto con la encomienda, todas estas acciones para buscar convertir a estas poblaciones a la fe católica. Obviamente había una barrera lingüística, no hablaban los mismos idiomas, por lo tanto se recurrió a cosas como el teatro misionero, en el cual se representaban obras sin la necesidad de palabras para intentar transmitir esta nueva fe. Tenemos también a la Inquisición, o el Santo Oficio, que era la parte de la iglesia encargada de castigar a los herejes, que eran las personas que iban en contra de la iglesia, en contra de todo lo que ellos consideraran como no apto o no bueno. Esa era la parte religiosa. ¿Qué pasaba con la parte social? Esto lo podemos resumir con sociedad de castas, un sistema donde jerarquizaban o le daban una categoría a cada ciudadano. Era una pirámide, donde hasta arriba encontramos a los peninsulares, los españoles nacidos en España. Ellos eran quienes sostenían todo el poder, tenían todos los privilegios y derechos, y la capacidad de tomar decisiones en el gobierno. Por otro lado tenemos a los criollos, españoles pero nacidos en la Nueva España. Ellos, a pesar de tener derechos y privilegios, jamás pudieron tomar las decisiones importantes. Tenemos también a los mestizos y a los indios, personas que vivían aquí y eran considerados ciudadanos, pero no tenían ni de lejos los derechos de los españoles. Finalmente, en el extracto más bajo tenemos a los mulatos y demás, personas que eran descendientes de los afroamericanos, esclavos del continente africano. Ellos prácticamente no tenían ningún derecho. En la parte cultural tenemos o destacamos cosas, como la creación de la Real y Pontificia Universidad de México. También tenemos a grandes escritores. Por ejemplo, tenemos a la religiosa y escritora novohispana, exponente del siglo de oro de la literatura en español. Hablamos de Juana Inés de la Cruz. Por otro lado, al pensador mexicano, José Joaquín Eugenio Hernández de Lizardi. Él fue un escritor novohispano, y su obra más importante es quizá El Periquillo de Sarmiento. Regresemos un momento más a Europa.
Durante este periodo de tiempo ocurre algo llamado la Ilustración, el siglo de las luces, como también se le conoce, que es una forma de pensar que cambió todo lo que estaba establecido. Esta forma de pensar dejaba de lado a la religión, dejaba de lado a la fe, dejaba de poner a Dios como el centro de todo y ponía al hombre en este lugar. Aquí se buscaba ocupar la razón, ocupar la ciencia, cuestionarte todo e ir en contra de los gobiernos. Esto en Francia desembocó en la Revolución Francesa, quitando a su monarca. Este movimiento tuvo repercusiones en todo el mundo, en España y en el resto del mundo, principalmente en Nueva España, ya que estas ideas de derrocar a quien está arriba tuvieron mucho sentido en la población de Nueva España. También ocurrió algo más, las reformas borbónicas. En España hubo un nuevo monarca, perteneciente a la Casa de los Borbones, y cambió unas leyes. Esto se conoce como las reformas. Ahora, estas leyes son varias. Básicamente lo que pretendían era darle más poder a España. Era aumentar impuestos y demás leyes en la Nueva España para hacer que trabajaran aún más y mandaran toda esta riqueza a España. También comenzó a cobrarle a la Iglesia Católica y a quitarle algunas propiedades. Esto, obviamente, juntando con todo lo que dijimos del sistema de castas, hizo que la población de Nueva España realmente estuviera muy enojada con España. A esto agrégale que llegaron estas ideas de liberación, estas ideas de ilustración. Todo esto empezó a cocinar algo importante en la Nueva España, lo que conocemos como el movimiento de independencia. Esto lo continuaremos viendo en el siguiente video. Recuerda suscribirte a todas nuestras redes sociales para tener acceso a más contenido educativo. Recuerda también suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle la campanita para que te avise cuando subamos nuevos videos. Comenta aquí abajo si tienes alguna duda o alguna sugerencia. También comenta si ya reconociste en qué cultura está basada Namor y toda su ciudad. Nos vemos en la siguiente.